Lo sé, os debía esta reseña desde hace bastante tiempo. Aquí está. Hola, ¿qué tal, locuelas? Bienvenidos un domingo más al mundillo perfumil. Y es que hoy vengo con una comparativa que llevabais muchísimo tiempo pidiéndola y la tenía preparada y por unas cosas por otras no me había sentado a grabarla, así que, oye, llegó el día. Y es que nos vamos con una casa francesa, nos vamos con Boucheron, una casa dedicada a la joyería, más que a la perfumería. Pero bueno, dentro de la perfumería los pinitos que ha hecho no le han salido nada mal, porque vamos a hablar de Quatre y su versión Absolue de Nuit. Vamos a hacer una comparativa entre ambas. Hay alguna más dentro de esta gama. Está la versión en rosé, la versión en rouge, está una versión que es así como más doradita, no sé, hay unas cuantas, pero bueno, las que yo tengo son estas dos. Y bueno, ¿se parecen? ¿No se parecen? Venga, vamos a descubrirlo. Empiezo con la primera que salió, con el Quatre de 2015. Se trata de un eau de parfum que podría ser perfectamente un FCF. ¿Sabéis qué es un FCF? Los locuelos que ya llevan por aquí un tiempo sí saben lo que es un FCF, pero si no lo has visto, aquí te dejo un vídeo con el que queda muy claro qué son los FCFs, que son florales, cítrico-frutales. Juegan ahí esa combinación de notas y por tanto ya con eso nos podemos ir haciendo una idea sobre a qué época del año o a qué ambiente me pega más. Hablando de su composición, aquí nos vamos a encontrar una salida cítrica marcada por la naranja amarga. Os aviso, bien amarga. Pero después llegamos a un corazón frutifloral, ¿no? Vamos a tener el jazmín, va a ser un jazmín muy protagonista, o sea, si no os gusta el jazmín, next, este no le pilléis porque no, acompañado de rosa y bayas rojas. Le van a dar unos toques dulces, pero sin llegar a ser nada goloso ni nada gourmand, por supuestísimo que no. No, tiene ahí unos toquecillos dulces, pero este perfume se mantiene muy equilibrado. Una vez que llegamos ya a la fase del secado, la última fase, a mí me da la sensación de aroma de piel, ¿no? Esa mezcla de almizcle con maderas le hace un perfume muy femenino, un perfume muy versátil, un perfume que lo podemos usar prácticamente para todo y durante todo el año. A mi parecer, este perfume, ya como opinión personal, por las notas que tiene y por cómo se desenvuelve, me gusta más cuando hace buen tiempo. O sea, primavera, verano, estos días de otoño así que hace solecillo y tal, me gusta más. Pero realmente es un perfume que te lo puedes poner en invierno, te lo van a sentir y no vas a tener ningún tipo de problema. Es un perfume muy fácil en ese sentido, muy versátil, que te lo puedes poner para el día a día, te lo puedes poner para salir con las amigas, te puedes poner para ir a trabajar, para lo que quieras, que más o menos se desenvuelve muy bien en todas esas circunstancias. Así que, oye, esos son puntos para este perfume, porque, oye, el ser versátil, cuando una tiene menos perfumes, es un grandísimo punto a favor. El poder ponértelo un poco cuando te dé la gana y ya está. Hablando de rendimiento, os diré que tiene una estela moderada, es decir, te van a sentir perfectamente, pero no vas a llegar nunca a ser una estela muy intrusiva, o sea, si trabajas rodeada de gente, lo vas a poder usar sin problemas. Seguramente les guste además, pero es un aroma suave que va a estar ahí en el ambiente, pero ya está, no va a ir dando bofetones, así que, oye, para este tipo de trabajos, estupendo. Además, en cuanto a duración, a mí este me hace sobre las 6 horas, lo cual, oye, no está nada mal, sobre todo en verano, estos días así de calor y tal, aguantaba muy bien aquí, aguantaba como un jabato, y eso me gusta, porque muchas veces cuando son así tan citriquillos y tal al inicio, se van en 0, pues no, este queda bastante bien. Así que en cuanto precios tal, más o menos este está rondando el tamaño grande sobre los 40. Hay veces que le veo en oferta ahí por 30 tal, o sea, que está muy bien. Así que, oye, relación calidad-precio para mí un más que aprobado. Y para las que no lo conocéis, si os queréis hacer una idea, pues os diré que a mí me recuerda bastante al perfume de Solo Loewe Ella, este de aquí. No quiero decir que sean dupes, pero sí que tienen esas mismas vibras. Entonces, bueno, si os gusta uno, os gusta otro, más o menos podéis haceros una idea. Y ahora sí, os dejo su ficha. Hablemos ahora de su flanker Quatre Absolue de Nuit Femme, que dicho así suena como que va a ser la versión de Quatre, ¿no? La versión original, elevada al cubo. No, no. Hace poco una locuela me preguntaba por eso de los nombres, por eso del Absolute, Intense, tal.
A veces tienen que ver con la realidad, pero solo a veces. Es decir, muchas veces estos son simplemente nombres, marketing, etcétera, 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 y luego el aroma. Pues oye, ¿qué queréis que os diga? Os voy a adelantar ya de antemano. Este no es el perfume que yo usaría para comerme una noche. No es el perfume que yo me pondría para ir de fiesta y para partirlo y que todo el mundo me dijera, madre mía, ¿qué llevas encima? No, porque no va por ahí. El nombre engaña. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bien, tenemos una composición oriental floral que os voy a contar contando las notas y luego os voy a decir lo que pasa con este o lo que me pasa a mí con este. Porque es curioso, es de estos perfumes que te quedas así un poco como, uy, aquí huele a algo raro. Hablando de notas, tiene una salida bastante golosa. Va a tener la frescura de la bergamota unida a toda la dulzura de las bayas rojas, igual que tenía el Catre. Y sí que es verdad que en un primer momento sí que puedes detectar como cierto ADN similar, pero eso es el primer ratillo del perfume. Una vez que se secan, los dos toman caminos totalmente diferentes. En el corazón nos encontramos una composición de flores dulces y tostadas. Vamos a tener el abatonca, vamos a tener el jazmín de nuevo, pero esta vez es un jazmín mucho más dulce, mucho más golosillo, porque también vamos a tener la pera. Y por último, al llegar al secado, nos vamos a encontrar un secado que para mí es relajante, es suntuoso, está hecho finamente, pero es un secado como más de disfrute personal. Vamos a tener sándalo, vainilla y ambergris, y en esa fase el perfume ya va a estar bastante pegadito a la piel. Este es uno de los que más utilicé en cuarentena, un perfume que me ponía muchísimo, sobre todo pues eso, cuando estabas en casa. Lógicamente estabas en casa todo el día. Pero ya así más por la noche y tal, que te lo pones y es como que te da un abracito, que fueron días aquellos muy tristes. Entonces, no me hace sentir bien. Por eso os digo que no es un perfume que yo me pondría para comerme la noche, porque no me da para nada esa personalidad. O sea, para mí este perfume es muchísimo más relajado. Un perfume muy casual que te lo puedes poner para salir y tal, perfecto, pero no para un entorno así de, pues eso, fiestas, discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. No, aunque bueno, con esto del COVID, pues qué más da. Y es que en cuanto a su aroma, os diré que es un aroma que a mí me resulta muy familiar, porque me recuerda totalmente a Burberry Brit. Aquí le tenéis. De Burberry os hice una reseña completa, os la dejo aquí linkeada, y la verdad, no es que tengan muchas notas en común, es que la perfumista detrás de ambos es la misma. Entonces a mí me da la sensación de que cogió la misma receta, le hizo así un par de cambios, de esto que lo tienes que entregar para mañana y tu amigo te lo deja y te dice, cámbialo un poco que no se note. Venga, pues taca, 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 fuera. Pues algo así, porque de verdad a mí me recuerdan muchísimo uno a otro. La diferencia principal, mientras que en Burberry la salida, tenemos la lima, tenemos esa salida como más ácida, mucho más refrescante. Aquí tenemos la bergamota, que va a jugar ahí ese poquito. Una vez que pasa eso, este se me va más hacia el terreno tostado, se nota muchísimo ese jazmín como con pera glaseada y con tonka. Y por último, el secado creo que es la diferencia principal, yo creo que tocó más la base que otra cosa. Y aquí destaca muchísimo el sándalo. Por tanto, este es un perfume menos dulce que el de Burberry, pero ya os digo, menos dulce, pero con muchas cosas en común. O sea, si este fuera un flanker de Burberry Brit, yo me lo creería. Burberry Brit, absolutamente. Pues ¿por qué no? De verdad, que sí, que podría serlo. Si habéis probado los dos, me encantaría saber vuestra opinión, a ver si también le veis esos parecidos que le noto yo tan evidentes, porque la primera vez que lo probé, que fue como, ostras, pero si yo este perfume lo compré a ciegas, digo, y el aroma es familiar, y dije, pues si es que ya sé cuál es. O sea, fue una cosa como muy loca, y menos mal que en el secado ahí ya cambian un poquito y se van como en terrenos diferentes, pero vamos, que son muy parecidos, ¿qué queréis que os diga? Que son muy similares. Y bueno, respecto a rendimiento, aquí para ser Absolute de Nuit, este tiene una duración de unas 4 horas y su estela es moderada bajita. A partir ya de la primera, la estela queda muy a ras de piel, entonces esos aromas más tostados, más dulces, ese sándalo, queda tan pegado que por eso os digo que es que yo no me lo pondría para salir así, a darle a duro a la vida. Es que no, que para eso tengo bombas, pero es que no. Sin embargo, por la noche, para ese momento de dormir, tal, el sándalo, que es una nota que a mí me acurruca mucho, para eso me encanta. De precio,
Este está más o menos como el otro, como la versión normal, como el Catre, sobre los 40 euros, el tamaño grande de 100 y muchas veces en oferta mucho más económico. Yo este le cogí, los dos son de 100. Le cogí en una oferta de Primor que estaba como sobre los 25, una cosa así, nos estaba súper barato y dije, venga, me lanzo y a ver qué pasa. Así que bueno, no me arrepiento de cogerlo porque me gusta, lo disfruto y oye, para eso están los perfumes. Pero que tengáis en cuenta que si probáis uno y si probáis otro, pues igual no merece la pena tener los dos. Y respecto al uso, pues la verdad, yo aquí partiría el año, ¿vale? O sea, para primavera-verano me quedaría más con Catre, aunque ya os digo que este es un perfume que lo podríais usar durante el resto del año sin problema, ya es preferencia personal sobre todo, tanto con uno como con otro. Y este me gusta más para otoño-invierno, más que nada porque esos aromas tan tostados, tan dulces, me encantan, o sea, me encanta. Los dulceres tostados de la tonka es que me vuelven loca. Pero es que esto en pleno agosto pues como que no me pega, así que más o menos es como que con esto tienes partido el año en dos. Ya os digo, al principio sí que tienen cierto ADN común cuando te pones los dos a la vez, pero luego ya cada uno toma caminos diferentes, así que si tenéis uno o tenéis otro, aquí sí, no es como con Brit, aquí podríais tener los dos y tener cosas distintas. Así que nada, locuelas, espero que os haya ayudado con esta reseña comparativa, espero que ahora me dejéis en comentarios lo que pensáis sobre esta colección y porfis, contadme qué opináis de las otras versiones de Catre. Yo he probado alguna de pasada, pero es que el que más me gustó fue este, creo que fue la de Rosé, la que probé y fue como muy light, no sé, tengo que volver a probarla. Así que nada, contadme todo en comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!